¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy veremos el tema de manejo del cambio, conflicto y estrés, que son temas que se encuentran asociados a la importancia de cualquier organización y de cualquier persona. Muy bien, pues demos inicio entonces al tema que nos convoca hoy. Está la importancia del manejo del cambio, del conflicto y del estrés. Recordemos que el cambio es una constante. Siempre hay cambio, siempre existe cambio y eso puede generar ciertos ámbitos de conflicto personales, sociales, pero también organizacionales. Y eso también, dicho como consecuencia humana, pues genera cierto estrés. Estos tres temas, manejo del cambio, manejo del conflicto y manejo del estrés, pues son temas especiales y de relevancia que se pretende generar a través de diferentes perspectivas en donde va pasando en la práctica este tipo de circunstancias y cómo podemos nosotros estarlo manejando precisamente. Recordemos en primera instancia, pues siempre es relevante, importante definir lo que es una cosa para poder tener certeza de cuáles son los carriles sobre los cuales nos vamos a estar dirigiendo en relación a la semántica, a los conceptos y sobre todo al desempeño de la práctica que vamos a estar implementando. Recordemos en el caso del cambio, la Real Academia de la Lengua Española refiere que es una acción o efecto de modificar, cambiar de una circunstancia a otra circunstancia, poner una cosa y modificar esa posible cosa o variar o alternar, ¿verdad? Tanto desde la perspectiva práctica como desde la perspectiva conductual y cognitiva. Recordemos que todos los cambios regularmente generan ciertos conflictos y también genera cierto estrés, por eso la importancia del tema del manejo del cambio, conflicto y el estrés. En ese sentido, la misma palabra advierte de avance, cambio del punto A al punto B y estoy avanzando, pero también puede ser a la inversa, que estaba en el punto B y regreso al punto A y entonces también tenemos un cambio en el sentido de demora o de atraso. También de desarrollo, puede ser desarrollo tecnológico, desarrollo personal, desarrollo físico, desarrollo cognitivo, desarrollo de la economía, de las finanzas, pues también hay entonces ahí elementos del cambio. También tiene que ver con la evolución que vamos sufriendo las personas, que van sufriendo las organizaciones, los entes públicos y también podemos identificarlos desde una perspectiva de crecimiento. Así, en el caso del segundo concepto del conflicto, pues ya decía Heráclito que el conflicto es el padre de todas las cosas, pero también el rey de todas las cosas, porque regularmente cuando hay un movimiento, cuando hay un cambio que ya me he dado la tarea de definir brevemente como lo refiere la Real Academia de la Lengua Española, pues generamos ese tipo de circunstancias en donde podemos vernos beneficiados y podemos identificarlo como lo hace la filosofía china en relación al conflicto, de verlo como una oportunidad y no necesariamente como una adversidad. Ahí ya depende mucho la perspectiva. También importante el tema porque ya lo refiere el propio eh, la propia terminología de Audemars Piguet, en donde él refiere que es un fenómeno de orden social, pero que también puede ser un fenómeno de orden personal y que regularmente es multidimensional, que ocurre como un estado normal de las cosas, de los cambios en las personas y que puede generar insatisfacciones o satisfacciones. Entonces ahí tenemos, por supuesto, otros dos elementos importantes asociados a esta característica del conflicto. También en el caso de Binmata lo que refiere es que pues es una lucha constante, ese conflicto es una lucha y que a veces hay compatibilidad, a veces existe incompatibilidad, pero que también a veces hay confrontación de intereses en relación a permanecer en el estado de las cosas o estar modificando algunas alteraciones, algunas variaciones y que por supuesto pues ahí inciden los intereses personales, intereses de grupo, intereses en un centro hospitalario y que van a cambiar las percepciones de las cosas en relación a esas partes que se encuentran precisamente en conflicto. Ahora, un elemento sustantivo pues sabemos que es el estrés, que tanto el manejo del cambio como el conflicto va a generar estrés y tenemos una perspectiva dual. Tenemos el estrés desde una perspectiva del eustrés como efecto positivo
o el distrés como efecto negativo. En el caso del estrés, cuando nos sirve para movernos, para cambiar de una posición A a una posición B, y esa es una posición en donde podemos tener alguna ventaja competitiva o alguna ventaja comparativa, pues entonces estamos generando el denominado eustrés. Sin embargo, cuando nos inhabilita, nos congela, nos permite quedarnos en un mismo tiempo y en un mismo espacio de manera estática, entonces puede generar problemas y generar incluso circunstancias a nivel de organismo, a nivel de la propia organización o del centro hospitalario o el ente público privado, y a eso le denominamos distrés. Es importante recordar que en el caso del estrés, pues tiene un origen latín y que pues básicamente tiene que ver con el stringer, y ese stringer tiene que ver con el apretar o desgastar, ¿verdad? Cuando sufre estrés un material, sufre estrés una persona que está trabajando constantemente, ya no tiene las mismas capacidades para estar realizando sus actividades. En medicina, interesante porque es referido como una situación en la cual los niveles de glucocorticoides y de las catecolaminas en circulación se elevan. Entonces tenemos un cambio químico importante derivado precisamente de esta circunstancia vinculada con el estrés. En ese mismo sentido tenemos otra definición en donde es una reacción fisiológica del organismo que entra en juego diversos mecanismos, por supuesto, para mantenernos alertas, que nos genera ese desgaste, que nos genera ese ámbito de estar mucho más despiertos, de estar mucho más incorporados, de estar atentos, y que incluso podemos percibirlo como una amenaza, en donde a veces esa amenaza pues puede ir incrementándose o decrementándose según también las percepciones que tengamos. Ahora, entrando en materia, recordemos ya que el cambio es básicamente enfocado en la persona, en los grupos sociales y en la organización o en el centro hospitalario. En ese sentido, pues también es muy importante estar refiriendo que la parte del cambio organizacional es la adopción de una idea, de una forma nueva de hacer las cosas, de cambios tecnológicos, de cambios estructurales, de cambios de estrategia con la finalidad de lograr otro tipo de objetivos o los objetivos a los cuales no nos hemos podido adaptar. En ese sentido, el cambio organizacional pues reviste especial importancia y podemos tener varios tipos de cambios organizacionales. Ya sabemos los cambios organizacionales tecnológicos. Cambian la tecnología o no tenemos tecnología y entonces hay que aprender a usar la tecnología, perderle el miedo, genera estrés, la gente tiene resistencia al cambio, no quieren adoptar ese tipo de tecnologías, y ahí tenemos una perspectiva desde una cuestión del cambio organizacional o desde el cambio personal, y lo vemos con las personas que ya son a veces adultos mayores y que nos cuesta a veces más trabajo usar esas tecnologías, cambiar, bajar aplicaciones, hacer solicitudes para comprar o para adquirir algún tipo de bien o servicio directamente por internet con uso de las tarjetas. Nos genera cierto estrés, cierto miedo, cierta aprensión en función de que no conocemos y tenemos un nivel de desconfianza importante. El segundo componente es en relación a los productos o los servicios. Hablando de un centro hospitalario, por supuesto, si se cambian las formas en las que se está dando, como cuando se incorpora el expediente clínico electrónico y hay que hacer el registro conforme a la norma 4 o la norma 24, pues entonces va a empezar a generar también cambios dentro de esos productos y servicios que podrá darle un soporte, por supuesto, al diagnóstico que se está emitiendo y en su momento alguna controversia de orden médico o de una controversia de orden legal que se puede estar suscitando. El tercer componente que también es importante, pues es el cambio en la estrategia y en la cultura o en la estructura, perdón. El cambio en la estrategia y en la estructura cambian esas estructuras y en vez de que existan dos áreas, área médica y administrativa, pues pueden existir más áreas que sean importantes. Por ejemplo, hoy un área de tecnologías de la información podría ser importante para poder dotar de buenos mecanismos de estructura a todo lo que es el centro hospitalario, y entonces eso genera, por supuesto, cambios organizacionales, va a generar estrés, va a generar cierto conflicto. Y el último componente va a ser cambios en las personas y en la cultura de la organización, que es lo más complicado, es el elemento más difícil de modificar. Las conductas dentro de las cuales las personas están llevando a cabo sus actividades cotidianas, pero también el cambio en la cultura organizacional. Por ejemplo, hoy apegándonos
a esos valores que esperamos que se estén difundiendo, aplicando y conociendo de manera importante, que ya mandata la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, de forma muy breve, pues tenemos que generar, en caso de que sea necesario un cambio, tener un diagnóstico de hacia dónde tenemos que estarnos moviendo y asignar un agente de cambio, una persona interna o externa, o puede ser interna y externa, que vaya generando estas estructuras, estos diagnósticos, estas técnicas para poder recopilar información, aplicar programas piloto, ver cómo funcionan esos programas piloto, y si esos programas piloto funcionan bien, adecuarlos de alguna manera para que tengan menos fallas y estarlos implementando en un mecanismo incremental y gradual en todo un centro hospitalario para lograr precisamente esos cambios. Sin embargo, ya como elemento de cierre, solamente comentar, recordemos que tenemos fuerzas de cambio externas o ambientales como los económicos, pues si suben los insumos, si sube el dólar, si sube el petróleo, hace que todos los insumos sean mucho más caros. Los legales, cuando hay cambios normativos, cambios legislativos o actualizaciones que tienen que estarse implementando, también generan ahí fuerzas del cambio. Sociales, hoy tenemos estos cambios sociales en relación a las tecnologías de la información, en donde la gente tiene mucho más uso, a veces un poco de abuso de las tecnologías de información, también innovaciones tecnológicas, los ambientes competitivos en donde a veces tenemos que estar participando, generan estas fuerzas del cambio para ir conduciendo hacia el logro de los objetivos institucionales, este tipo de fuerzas. Y también algunos ambientes físicos en los que se opera, en donde podremos tener algunos cambios, áreas más grandes, más pequeñas, con más iluminación, con menos iluminación, con más personal derivado de la saturación de los servicios. Entonces ahí tenemos elementos importantes como externos, y por supuesto también va a generarse ahí alguna resistencia al cambio por intereses personales, por incertidumbre de qué va a pasar, por lo que dice Radio Pasillo. Entonces hay que tener certeza de dejar en claro cuáles son los pasos, los procedimientos y las técnicas que se van a estar implementando, la falta a veces de comprensión y de confianza en relación a esos posibles cambios, las percepciones diferentes o a veces la falta de tolerancia al cambio. Simplemente tenemos un statu quo, un área de confort que a veces no es muy confortable, pero pensamos que es mejor que la que podríamos conocer o la que están proponiendo. En ese sentido, ya para cerrar mi breve introducción en relación al tema, hay modelos del cambio como el que propone Kurt Lewin. Kurt Lewin propone básicamente 3 elementos. 3 pasos acompañados primero de un diagnóstico para saber cómo nos encontramos, descongelar la circunstancia tecnológica, legal, estructura, cultura, después moverla hacia el ámbito que queremos nosotros estar llevando a los resultados y congelarla en ese sentido ya con la estructura, con un cambio legal, con procesos, con procedimientos. De ahí se deriva también un modelo de 7 etapas que es, digamos, sustentado en el modelo de Kurt Lewin, y finalmente un modelo de Killman, en donde él propone básicamente 5 puntos: generar el diagnóstico, el inicio de programa, un programa para las trayectorias, cuáles van a ser los cursos de acción y las técnicas, si van a haber entrevistas, si va a haber capacitación, si va a ser concientización, si va a haber reducción de personal, si vamos a incrementar el personal y el nuevo personal va a tener ahora esta visión ya modificada para ir generando cambios de manera paulatina e incremental, poner en práctica por supuesto ya esos procesos, procedimientos, los manuales que en su momento se hayan tenido que modificar o adoptar como nuevos, a veces ni siquiera existen esos manuales dependiendo del ente o la institución, y finalmente evaluar los resultados. Así que este componente es muy importante. Recordemos entonces que la idea del tema es precisamente identificar el cambio, los conflictos que se pueden estar suscitando derivado del cambio y el estrés que está generando este elemento. Muy bien, pues muchas gracias.